Voy a invitar a los que tienen Biblia a abrirla en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Y en el capítulo 22 de Génesis voy a leer el verso 2. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 cuenta la historia de Abraham. Cuando Abraham, Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Toda esa historia está en el capítulo 22 de Génesis, para el que quiere saber quién es Abraham, en qué situación está, esta situación con su hijo Isaac. El Génesis capítulo 22, el verso 2 dice: y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto, se colocan piedras, se hace un altar, se sacrificaban animales en ese entonces en esos altares, se cortaba al animal, se dejaba que el animal se desangrara arriba de las piedras para después prender fuego todo eso. Cuando Dios en este capítulo 22 verso 2 le está diciendo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, que el que quiere leer la historia se va a enterar que lo tuvo en la vejez, tu único hijo Isaac, que nació de su esposa, que hasta el momento en que quede embarazada de Isaac fue estéril, también tiene su hijo en la vejez. Y andá y ofrecelo en tal monte que yo te voy a mostrar en holocausto. O sea, con lo terrible que trae toda esta connotación, un holocausto, tu hijo, tu único. Ahora, esto estamos leyendo Génesis capítulo 22, verso 2. Ahora te invito a que puedas leer conmigo el verso 12, que empieza de la misma manera: y dijo Dios. Si te pones a leer el capítulo vas a saber que hay un ángel que se acerca, pero y dijo, aunque viene por boca del ángel, es Dios hablándole a Abraham. Y dice el verso 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahí hay un punto y coma en la versión esta que yo tengo, haciéndome referencia de que sí, viene una explicación, porque Dios ya sabe que sos fiel y ¿En qué quiero pararme y quiero que nosotros atendamos? Es, en el capítulo 22, en el verso 2, tenemos una indicación directa a Abraham de parte de Dios, diciéndole: toma al muchacho, vete al lugar que yo te indico, y ofrecelo en holocausto. Lo vas a sacrificar para mí. 10 versos más adelante, en el mismo capítulo, del verso 2, nos vamos al verso 12, y vemos al mismo Dios. Te cuento, desde el verso 2 hasta el verso 12, aparentemente sucedieron 3 días. 3 días desde que este hombre Abraham escucha la voz de Dios, dice que al otro día se levanta, apronta todas las cosas, toma 2 siervos con él y a su hijo, que muchos piensan que es un niño, pero que en realidad los estudiosos piensan que es un muchacho, quizás hasta mayor de edad para nosotros, entre 18 y 20 años. Y toman este dato o esta referencia porque dice que cuando el padre encuentra el monte, deja a los 2 siervos y les dice: mi hijo y yo vamos a subir a adorar a Dios, y dice que carga la leña en el muchacho. Y fíjate que es la leña necesaria para consumir un animal por completo. Entonces no debe de ser poca leña, y no cargaría a alguien mucha leña encima de un niño. Entonces se deduce que este es un joven adulto. Pero lo que te digo es que, desde que 3 días sucede, desde que este hombre escucha la voz de Dios, sale con su hijo y su siervo, hasta el verso 12, donde Dios aparece nuevamente
Dios interviene diciéndole a este hombre completamente lo contrario de lo que este hombre escuchó 10 versos antes o 3 días antes. Muchos de nosotros tenemos una idea, y tenemos una idea correcta de Dios, de que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y hay un verso en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el verso 6, donde dice: porque yo, Jehová o el Señor, no cambio. Está escrito en la palabra, Malaquías capítulo 3, verso 6, una declaración directa de parte de Dios, contando cómo es Él, donde Él declara: yo no cambio, sepan que yo, el Señor, no cambio. Hay otro verso en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 17, donde dice que, hablando acerca de Dios, que en Dios, dice, no hay mudanza en Dios, ni sombra de variación. Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni el mínimo cambio en Dios. Y hay un pasaje en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el verso 8, donde es Jesucristo, de quien están hablando, y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de esa idea, y hay un montón de versos más, yo solamente elegí estos 3. Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios es inmutable, y por lo tanto, como Dios es inmutable, tenemos esa idea de que Dios no cambia, sus deseos también pueden ser tomados como inmutables. Los deseos de Dios no cambian, y por lo tanto las palabras de Dios tampoco cambian. Los deseos de Dios son los mismos ayer, hoy y siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios dicha también es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y cuando digo la palabra de Dios, digo las peticiones de Dios. O, bueno, si no querés ver a Dios como un ser que pide, podés poner a Dios como un ser que ordena. Y yo pienso que Dios pide. Por ejemplo, le dice a Abraham: anda, toma a tu hijo, vete a tal lugar y sacrifícalo. Pero Dios le está ordenando o Dios le está pidiendo, cada uno tendrá su propia opinión. Pero para Abraham escuchar lo que Dios acaba de decir, Dios tuvo que pronunciarse. La palabra de Dios dicha. Pero la palabra de Dios dicha no cambia, es inmutable como el Dios que la pronuncia. Entonces, como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Entonces imagínate a Abraham que, obedeciendo la voz de Dios, toma a su hijo, prepara todas las cosas para el holocausto que sabe que va a hacer, y camina 3 días, que yo pienso que cada uno de estos días, sí, he escuchado un montón de predicaciones de lo horrible que debe haber sido el caminar de Abraham para obedecer la voz de Dios. Y a veces también hemos dicho nosotros: el que va a hacer la voluntad de Dios tiene paz. Y no necesariamente es esa paz de estoy tranquilo, está todo bien. No, es una paz de seguridad, es una paz de confianza en que yo sé qué es lo que escuché, yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo sé qué es lo que Dios me dijo. Pero lo que Dios me dijo que yo tengo que hacer y que yo sé que tengo que hacer, me llena de una angustia o una tristeza o un nerviosismo que no he conocido. Porque te invito a pensar conmigo: este hombre Abraham tuvo un único hijo en su vejez con la mujer que él ama a este hijo, lo dice la misma palabra de Dios. Este hijo, pienso que no es un detalle menor, que dice: tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y anda a sacrificarlo donde yo te digo. Y este hombre va caminando 3 días, no un día, no 10 minutos, 3 días, caminando con su hijo, quizás joven, dialogando, conversando, riéndose, porque este muchacho no tiene ni idea que él es el sacrificio que el padre va a entregarle a Dios. Y este hombre va 3 días caminando con su único hijo, a quien ama, sabiendo que va a matarlo. Para mí esos son 3 días terribles. 3 días de paz, porque sé qué es lo que Dios me pidió, pero 3 días de angustia e inquietud, porque sé qué es lo que Dios me pidió.
Ahora bien, imagínate a este hombre que está caminando esos 3 días, quizás, ¿por qué no dudando en algún momento? ¿Será que Dios me dijo lo que me dijo? He escuchado predicaciones que dicen que la palabra de Dios no cuenta que él le contó a su mujer qué es lo que iba a hacer. En ningún momento dice, después de Abraham hablar con su esposa y contarle que iba a matar al hijo de los dos, arregló las cosas y se fue. No, no le dijo nada. Y es obvio, yo pienso que si él le decía a la mujer que iba a matar al hijo, la mujer no dejaba que el hijo fuera. Empezando por ahí. Pienso, madre capaz de desmayar a este hombre y escaparse con su hijo con tal de que este hombre no haga lo que está diciendo que va a hacer. Me imagino a este hombre caminando, pensando, dudando quizás en algún momento. Alguien me puede decir, no dudó jamás. Bueno, como sea, yo me lo imagino caminando durante 3 largos días hasta que mira un monte e identifica que es ese monte en el que tiene que sacrificar a su hijo. La Biblia dice que Dios le dijo, el monte que yo te diré. Así que de alguna manera yo puedo inferir que cuando el hombre vio el monte, sintió en su corazón, ese es el monte donde tengo que sacrificar a mi hijo. No nos dice que fue el único monte que vio, nos dice que ese es el monte que vio y en el que él entendió que ahí tenía que sacrificar a su hijo. Dice inclusive el libro que cuando van caminando, se despiden de los siervos y este muchacho va caminando con la leña, le dice, papá, todo bien, tenés el cuchillo, tenemos la leña, pero ¿y el animal para ser sacrificado? Y dice que el hombre dice, Dios proveerá. No, Dios ya había provisto, te había provisto a vos, solo que vos no tenés ni idea. Ahora bien, imagínate a este hombre que caminó 3 días, que va con su hijo, que está completamente convencido de lo que Dios le ordenó, y en el momento en que levanta el cuchillo y va a degollar a su propio hijo, en esa montaña de piedras que acaba de hacer en ese altar, escucha la voz del ángel que viene de parte de Dios diciéndole completamente lo contrario de la orden que él escuchó hace 3 días y que entendió que venía de parte de Dios. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Si este hombre no entendiera algo que yo espero que todos nosotros podamos entender hoy, este hombre quizás podría haber dicho, te reprendo, Satanás, y matar a su hijo. Te reprendo, diablo, sal de mí, o reprender esa voz y decir, Dios me dijo que yo lo mate y yo lo mato y no hay manera de que esto cambie porque Dios me dijo. Algunas personas yo he escuchado y me han predicado, el hombre quizás en el fondo de su corazón estaba esperando que esto sucediera. Bárbaro. Pero que yo esté esperando que suceda, que Dios me diga lo contrario de lo que escuché que Dios me dijo, no necesariamente significa que cuando yo escuché esa voz yo le crea. Yo quiero tomar una decisión y escuché, me pareció de parte de Dios que tengo que tomar la decisión. Y antes de tomar la decisión estoy esperando con todo mi corazón que Dios me diga que yo no haga lo que Él me dijo hace un rato que tengo que hacer. Y de pronto venís vos y me decís, mirá, Juan, y me hablás de alguna manera que yo digo, qué espiritual que se me vino el hermano o la hermana. No hagas lo que estás a punto de hacer. Y ahí yo puedo decir, es Dios diciéndome a mí que yo no mate a mi hijo. O puedo pensar en todo ese paquete de inmutabilidad y de no cambio y decir, te reprendo, Satanás. Dios me dijo, hazlo y yo voy. Entonces, qué interesante es que todos nosotros podamos ver que cuando Dios dice que Él no cambia, es completamente cierto. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ejemplo, Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo, desde el inicio. Dios nos ama. Dios nos vio en su corazón, Dios nos creó, Dios nos ama y eso será así. Era, es y será por siempre. Y Dios tiene un plan de salvación y eso es así, siempre será. Y cuando hablamos de quién es Dios y de lo que hay en el corazón de Dios, Dios no cambia. Pero tenemos que darnos cuenta de que eso no significa que si escuchamos a Dios decirnos algo ayer, no quiere decir que ese algo que nos dijo ayer que esté sellado para el resto de nuestra vida. Acá tenemos el ejemplo de Abraham. No quiero decir tampoco que si Dios te dijo algo el día de ayer, tengas que poner en duda lo que Dios te dijo y que no sea para el resto de tu vida.
Digo que no todas las cosas que Dios nos dice son para que nosotros vivamos con ese mandato durante el resto de nuestra vida. Imagínate si un día Dios le dice a un hombre o a una mujer que están buscando casarse o están buscando pareja, Dios les dice, quiero que te quedes solo o quiero que te quedes sola. Y después viene Dios a decirle a este hombre o a esta mujer, ahora quiero que te consigas una pareja, quiero que te consigas un esposo, quiero que te consigas una esposa, quiero que te consigas un compañero, y este hombre o esta mujer diciendo, no, te reprendo, diablo, porque Dios a mí me dijo hace 14 años, quiero que te quedes solo, quiero que te quedes sola, por lo tanto, me quedaré sola. Qué peligro, qué riesgo, qué problema no entender lo que Abraham entiende y no saber lo que Abraham sabe. Ahora bien, ¿Dios es inmutable? Dios es inmutable. Dios no cambia, pero los deseos de Dios cambian. Por lo tanto, la palabra dicha de Dios cambia. Y digo, no, a la palabra dicha cambia la palabra escrita en la palabra escrita en la Biblia es, era, es y será por siempre. Pero en nuestro diario vivir, hay palabras que Dios está dispuesto a decirnos, que quizás ya te ha dicho y que quizás te dijo hoy y obviamente dirá mañana, que están conectadas con nuestra realidad, con nuestro día a día. Y hay eventos que sucedieron ayer que no van a repetirse hoy y no van a repetirse mañana, por lo tanto la indicación de Dios en cuanto a ese evento es necesario que se renueve, que cambie. Entonces Dios es inmutable en su carácter, en su esencia, pero Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios que así como renueva sus misericordias cada mañana, renueva sus ideas y renueva sus deseos. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere, no? Porque podemos nosotros todos tener en nuestro corazón algunas certezas. Dios nos dijo, y Dios me dijo aquello, y como yo estaba convencido que Dios era inmutable y lo que era ayer será hoy y por siempre, yo me aferré a eso y pensé que eso era para siempre. Pero ahora escucho que alguien me dice, mirá que quizás Dios en algún momento te dijo que aquello de ayer no era más y no lo escuchaste, lo desechaste porque pensaste que era el diablo hablándote. ¿Quiere decir que eso sea una realidad? No, vuelvo a reiterar, o reitero, puede ser que lo que Dios te dijo aquel día sea para siempre, pero puede ser que Dios te haya dado indicaciones nuevas y que las hayamos desechado simplemente por el hecho de pensar que no eran de parte de Él las nuevas indicaciones. ¿Cómo saber entonces si Dios cambió de idea con respecto a aquello que me aconsejó o me dijo? Y por ahí, ¿cómo saber, no? Dios me dijo algo. ¿Cómo sabes que Dios te dijo algo cuando te lo dijo? Y pues tuve una experiencia. En la Biblia, en este hecho de Abraham, dice que Dios le dijo a Abraham. Yo no sé cómo Dios le dijo, pero Abraham escuchó. ¿Dios alguna vez te habló de alguna manera? Espero que sí. ¿Cómo fue que vos te diste cuenta de que Dios te estaba hablando? Porque fue distinto a todo lo que yo había experimentado. Quizás yo estaba en una situación, ¿y cómo fue? Y alguien me dijo, yo estaba leyendo la palabra y he escuchado muchas veces que dicen, fue como que un verso saltó de la palabra y se hizo grande en mi corazón. Y yo me di cuenta que era Dios diciéndomelo a mí en mi corazón. O alguien puede decir, yo escuché una voz audible y abrí los ojos grandes y miré alrededor a ver si los demás habían escuchado lo que yo escuché y se ve que nadie había escuchado nada porque cada uno seguía en la suya. Yo escuché, Dios me habló, Dios me dijo, me di cuenta. Bárbaro, Dios te dijo. ¿Cómo podemos nosotros pensar o entender que Dios cambió de idea y que nos quiere decir ahora algo diferente? Quizás podemos razonar, me tiene que pasar lo mismo que en la primera experiencia. Por ejemplo, Dios me habló en voz audible y me dijo, hacé tal cosa, o quiero que hagas esto, o quiero que vayas a tal lugar, o quiero que te mudes a tal país. Y si Dios quiere ahora que yo me mude a otro país, yo espero escuchar la misma voz audible de la primera vez. O espero que otro
verso salte nuevamente hacia mí como la primera indicación. En el verso 2 dice, y dijo Dios. Y en el verso 12 de ahí, Génesis 22, dice, y dijo Dios. De alguna manera hay como una reiteración en la experiencia. Ahora, ¿quiere decir que eso será así? Fíjate que en el primer verso, en el verso 2, dice que Dios estaba hablando directamente con él, pero en el 12 dice que un ángel apareció. Y que él se dio cuenta que era la misma palabra, la misma voz, venía de la misma fuente. En ese y dijo, vienen de diferentes lugares. Porque no fue un ángel en la primera, no fue un ángel en el verso 2, fue directamente Dios. Y acá es un ángel, pero él está recibiendo la misma indicación. Es la misma persona que me está hablando. ¿Cómo entonces reconozco eventos sobrenaturales? Pienso, bueno, tiene que pasar algo. Algo sobrenatural. ¿Por qué no? Que un ángel aparezca a mí para yo darme cuenta de que Dios está cambiando de idea. Y ahí yo encontraba estos versos en la palabra, donde dice, por ejemplo, en el libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso 8, dice, mira, si aunque venga un ángel y te diga una enseñanza, ese ángel puede hasta ser maldito, porque hasta ese ángel puede haber venido a vos para entregarte una enseñanza que sea mentira. El verso en realidad dice, si aparece un ángel a darte otro evangelio, sea maldito ese ángel. ¿Pero de qué me está hablando? De que puede venir un ángel del cielo, porque el verso dice, si viene un ángel del cielo, a enseñarme directamente a mí enseñanzas falsas, a mentirme, a engañarme. Entonces tengo que ver que no necesariamente que me suceda un evento sobrenatural quiere decir que esa es la certeza de que Dios me está hablando. Reitero, ¿cómo sé de que Dios me habla? ¿Cómo sé de que Dios cambió de idea? Bueno, quizás por un evento sobrenatural, pero la palabra me enseña que puede haber eventos sobrenaturales que no son de parte de Dios. En esta misma línea, en primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 1, primera carta de Juan 4:1, Dios nos dice, no le creas a todos los espíritus. No le creas a todos los espíritus. Porque hay espíritus que vienen de la verdad y hay otros espíritus que no vienen de la verdad, proceden de la mentira. Entonces, no les creas a todos los espíritus. Nos está diciendo entonces, no podemos nosotros asegurar o afirmar que de los eventos sobrenaturales procede la dirección de Dios. Por eso aún más yo te digo, mirá, Abraham cuando levanta el cuchillo y va a matar a su hijo, viene un ángel y él dice, no, ángel malvado, perverso, te reprendo y mato a mi hijo porque hace 3 días Dios me dijo que tenía que hacer. ¿Cómo saber nosotros cuando Dios nos habla? ¿Cómo saber cuando Dios, después de habernos hablado, cambia de idea o de intención y renueva un pedido o cambia completamente el pedido que nos hizo? Acordate, Abraham, sacrifica a tu hijo. 10 versos después, no vayas a tocar a ese muchacho. Imagínate qué terrible si Abraham asesina a su hijo. Pensando que está obedeciendo a Dios, desobedece la voz de Dios porque Dios cambió de idea y Abraham no se dio cuenta. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Dice, mis ovejas conocen mi voz, yo las conozco y ¿por qué me siguen mis ovejas? Porque conocen mi voz. Hoy yo recién te decía, Abraham es un ángel que le está hablando. No es la misma situación que en el verso 2, pero Abraham sabe, Abraham distingue que es Dios quien le está dando la orden. Abraham de alguna manera conoce quién es que le está dando esa indicación. El verso de Juan 10 dice, mis ovejas conocen mi voz, conocen mi voz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 13 dice, y el Espíritu de verdad vendrá y los guiará a ustedes a toda la verdad. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, viene a nosotros para guiarnos a nosotros a toda la verdad. Pero yo incluí en este Juan 16, verso 13, Juan 10, 27.
Porque aunque el Espíritu Santo esté en mí, si yo no conozco su voz, no me dejaré guiar por él. El Espíritu de verdad viene a nosotros para guiarnos a toda la verdad. Pero si nosotros no reconocemos su voz de entre todas las demás voces, ¿cómo todas las demás voces? Sí, la voz de quizás un ángel que viene a engañarme, la voz de un espíritu que viene a mentirme, mi propia voz que surge del fondo de mi corazón. ¿Cómo identificar esas distintas voces? Bueno, es fácil. ¿Cómo identificas vos las distintas voces? A través del conocimiento, a través de la reiteración, a través del escuchar. Hay voces que son conocidas. Mis hijos juegan en una plaza a unos metros de la ventana de casa y cuando mis hijos gritan, yo identifico la voz de mis hijos de la voz de los otros niños que también están gritando en la plaza. ¿Por qué? Porque yo identifico la voz de mis hijos. ¿Por qué? Porque escucho la voz de mis hijos todos los días. Yo sé cuándo mi hijo habla o cuándo mi hija habla. ¿Por qué? Conozco. De eso se trata, conocer la voz de aquel que quiere guiarte a la verdad. Porque si no conocemos la voz de aquel que nos quiere guiar a la verdad, ¿cómo seguirlo a este guía? Abraham ciertamente conoce la voz de Dios, escucha y sabe cuándo es Dios que le está hablando y cuándo no. En el libro de Hechos, el capítulo 10, hay una historia parecida. No es la de Hechos 10. Es también parecida porque también hay gente que conoce a Dios. ¿Nos puede dar una indicación esta historia? Nos puede dar una pista, porque ellos identifican, estas personas de la historia conocen, y vamos a intentar sacar de esta historia y de otra más, quizás cómo hacerlo nosotros, cómo saber que Dios es el que nos está hablando, aunque venga a decirnos algo completamente contrario a lo que entendimos de parte de Dios el día anterior, o 3 días antes, o 10 versos antes. En el libro de los Hechos, el capítulo 10, en el verso 1, nos presenta a un tal Cornelio, un centurión. Este hombre es parte del ejército romano. Y en el verso 2 nos da algunos adjetivos de este hombre, de este Cornelio. Dice que es piadoso, dice que es temeroso de Dios con toda su casa y ahí dice que ora siempre. Temeroso de Dios, un hombre piadoso, oraba siempre. En el verso 3 dice que tuvo una visión a la hora novena, a la hora sexta, o no, a la hora novena, 3 de la tarde más o menos. Porque ellos cuentan la hora desde que amanece, sale el sol y ahí empiezan a contar las horas. La primera sería a las 7, la segunda a las 8 y así. La tercera, la hora novena, 3 de la tarde. 3 de la tarde, Cornelio tiene una visión. Y en esta visión que tiene Cornelio es maravillosa y sorprendente porque Dios le habla a él. Y Dios le dice, mirá, es más, dice que un ángel viene. Y le habla y le dice, tus oraciones y tus limosnas han sido vistas por Dios. Y tus oraciones han sido escuchadas. Y mirá, tenés que ir a tal lado, a tal casa, a buscar a un hombre que se llama Pedro. Tenés que invitarlo y traerlo a tu casa. Y él te va a decir lo que tenés que hacer. Pero lo interesante es que si vos lees el libro de Hechos, el capítulo 10, le da las indicaciones, le da la dirección. Le da la dirección como en aquel tiempo se daba la dirección, porque no tenían las plaquitas en la puerta ni las calles con nombre, pero es como que fuera y le dijera, mirá, tenés que ir al barrio sur, Selmar Michelini, 1123, entre Maldonado y Urano, y buscar ahí a una persona de nombre Sebastián, y esa persona te va a decir, invítalo a tu casa, y él te va a decir lo que tenés que hacer. Dice en el capítulo 10 también, en el verso 9, que al otro día, mientras los dos, porque este llama a 3 hombres y les da todas las indicaciones y le dicen, vayan allá a Selmar Michelini 1123 y pregunten por un tal Sebastián que tiene que venir acá a casa. Y dice en el verso 9 que Pedro sube a la azotea, ¿para qué? Para orar. Y en ese momento que sube a la azotea para orar, tiene una visión.
Tiene una visión de unos animales que Pedro no quiere tocar porque son inmundos. Dios le dice, lo que yo hago puro vos no lo llames impuro. Y después Dios le dice, mirá, que vienen 3 a golpear la puerta, te vienen a buscar a vos. Yo les dije, tenés que ir con ellos hasta donde ellos te quieren llevar. Maravilloso que Dios le diga a una persona que vaya a buscar a otra persona, que le dé la dirección, personas que no se conocen entre sí, que le dé la dirección de dónde está esa persona y que al mismo tiempo le avise a esa persona que nosotros ahora nos parece, lo hacemos nosotros con mensajes de texto. Le decimos a una persona una cosa, dale, anda a buscar tranquilo y que yo aviso en el otro lugar que vos vas a ir. Entonces nos pasa acá, mirá que viene alguien. Ah, mirá que van a buscar una caja. Sí, dale, buenísimo. Y cuando las 2 personas que no se conocen se encuentran en la puerta, las dos personas ya saben qué es lo que tienen que hacer y no se conocen, no se hablaron, pero las 2 saben qué es. Nosotros lo hacemos por mensaje de texto, en este tiempo no había mensaje de texto, pero Dios lo hace. Entonces, Pedro sabe lo que va a suceder. Cornelio también recibió indicación de parte de Dios. Y acá vemos que hay algo en común en estas 2 personas. Decía el verso 2. En los adjetivos de Cornelio, que era una persona piadosa, que era una persona temerosa de Dios y que era una persona que, ¿qué hacía siempre? Oraba siempre. Pedro dice que al otro día él está, dice que es a la hora tercera, así que es, a la hora tercera, a la hora sexta, así que es al mediodía. Y al mediodía, ¿qué hace Pedro mientras espera la comida? Se subió al techo. ¿A qué? A orar. Estos 2 hombres tienen algo en común, los 2 oran. Y ahora está esta otra historia que te cuento también en el libro de los Hechos, pero esta sucede antes, en el capítulo 9. En el capítulo 9 hay un tal Saulo que Dios se le presenta y ahora Saulo está ciego y no sabe qué va a hacer porque hace 3 días que está ciego. Y Dios habla con una persona que se llama Ananías y la única descripción que nos da de Ananías es que Ananías es un discípulo. Y en este entonces un discípulo es alguien que decidió seguir a Jesús. Y por lo tanto, si me dice que es un discípulo, nosotros podemos inferir que si es un discípulo, una de sus costumbres es orar. Entonces dice en el verso 10, discípulo Ananías. En el verso 11 le da toda una indicación y le dice, mirá, yo quiero que vayas otra vez. Es el Mar Michelini, 1123, entre Maldonado y Durazno, a 4 cuadras de 18, porque le da todas las indicaciones, una casa que está acá, que ubicada, el curtidor, vos vas, preguntás, y ahí adentro hay un hombre que está, dice, él ora. Dice en el verso 11, he aquí, ese hombre está ciego y ora. Y en el verso 12 dice, y ese hombre que ora ha visto una visión donde te vio a vos. Porque le dice, y vio a un hombre llamado Ananías, que sos vos, entrando y orando por él, y él recibe la vista. O sea, mirá que yo te aviso, Ananías, que hay un hombre en tal lado que está orando y vio que vos entrabas y orabas por él y él recibía la vista. Otra vez, no me dice implícitamente, no está acá que Ananías estaba orando, pero dice que es un discípulo. Por conjetura, los discípulos, los seguidores de Jesús oran. ¿Qué está haciendo Pablo? Saulo en este entonces, que no es un discípulo de Jesús, pero ¿qué hace? Hace 3 días que está ciego. ¿Y qué hace? Ora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice esta indicación. Acordate, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vos y yo podemos saber que Dios nos habla? ¿Cómo vos y yo podemos, después de saber que Dios nos habla y de escuchar la voz de Dios, a través del conocimiento que tenemos de la voz de Dios, cómo podemos saber que Dios nos está volviendo a hablar, inclusive cuando Dios nos puede estar diciendo lo contrario a lo que nos acabo de decir, o lo contrario a la indicación que nos dio antes? Nos dijo, ve a la izquierda, y cuando fuimos a la izquierda nos dice, ahora volvé atrás y ve a la derecha. Ah, no, te reprendo, diablo. Pienso lo importante que es esto, para no matar a Isaac cuando no tenemos que hacerlo, y para no negarnos a ir con los hombres que vinieron a golpear la puerta cuando es Dios el que quiere, o no negarnos a ir a la casa de fulano a orar cuando es Dios directamente el que nos está dando la indicación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, un verso cortito. 3 palabras. Orad sin cesar.
De alguna manera nos está diciendo, oren siempre, como Cornelio. Oren siempre. Orar. Definición de diccionario. Ya sabes, me gustan las definiciones de diccionario. Porque todos nosotros sabemos lo que es orar. Cada uno tiene su idea. Cuando voy al diccionario me dice, interesante, ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios. ¿Qué es orar? Ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios. Eso es orar. Para darle gracias o para pedir algún favor. Para darle gracias o para pedir algún favor. Ponerse delante de la presencia de Dios. O simplemente en forma contemplativa. Orar es mental y anímicamente ponerse ante la presencia de Dios para darle gracias, pedirle algún favor o simplemente en actitud contemplativa. ¿Cómo en actitud contemplativa? Claro, contemplándolo. ¿Y qué es contemplándolo? Observar con atención, con interés y con detenimiento. ¿Qué contemplás? Un bebé recién nacido. Lo estoy contemplando. Estoy mirándolo, observándolo con atención, con interés y detenidamente. Perdón. ¿Qué estás haciendo ahí embobado? Estoy mirando a mi bebé. ¿Qué estás haciendo? Lo estoy contemplando. ¿Qué otra cosa se contempla? Un atardecer. Se mira, se observa algo detenidamente, con interés, con atención. ¿Qué es orar? Puede ser pedir, dar gracias o estar simplemente en actitud contemplativa, contemplando, prestando atención, dando interés. Reflexionar también es contemplar. Reflexionar serena, detenida, profunda e íntimamente. Reflexionar. Mirar con atención. Contemplar. Es mirar detenidamente. Es observar con interés. Pero al mismo tiempo reflexionando, haciendo funcionar las ideas, pensando. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando. Cuando nosotros decimos, voy a orar. Orar no es solamente hablar, no es solamente pedir, no es solamente dar gracias, no es solamente cantar. También es ese momento de contemplación, donde yo te doy lugar a que vos me hables. Orar también es escuchar. Es ese tiempo de contemplación, ese tiempo de atención, ese tiempo de interés. Bueno, yo ya te dije todo lo que tenía para decirte. ¿Cuántas veces yo he escuchado o quizás he dicho, no, yo ya oré lo que tenía para orar? Y yo voy a orar y yo oro y después no me voy a poner a repetir lo mismo. Yo hago una oración de 3 minutos y ya le dije todo lo que tenía para decir. ¿Qué más voy a orar? No, pero ¿y la parte en que Él te habla? O cuando vos te encontrás con alguien y vas a conversar con alguien, vos vas solamente y le decís, mirá, todo esto está, qué bueno fue verte, nos vemos. No, pará. Y no me preguntaste ni cómo estoy, no me preguntaste nada, no te dije nada, no me diste la oportunidad, no me escuchaste. Vos sos mi amigo, sos mi pariente, te relacionás conmigo, pero no conocés mi voz porque no me escuchás hablar. Solo hablas vos. Algunas personas piensan que orar es solamente decir y se olvidan de esta parte, de la parte de contemplar, de reflexionar, de mirar con atención, de observar. Entonces, ¿cómo estoy convencido que Abraham sabe? Porque Abraham conoce. ¿Cómo nosotros podemos conocer? A través de ese tiempo de oración. No solamente el tiempo de pedir y el tiempo de dar gracias, que es correcto. No solamente el tiempo de alabar, no solamente el tiempo de expresar, sino el tiempo del silencio en la oración. El tiempo de la reflexión en la oración. El tiempo en que podemos buscar, contemplar a Dios. ¿Quién es Él? Porque yo estoy convencido que 3 días está Saúl orando
buscando a ver qué va a pasar con su vida porque él está ciego y dice que ni come ni toma agua, y yo no creo que él esté 3 días hablando. No, ese hombre tiene la boca seca, ni habla, ni agua toma. No está ahí, mete a hablar. ¡Oh, padre! No está orando. Yo creo que ese hombre está en silencio. ¿Y qué está haciendo en silencio? Orando. Y en silencio orando, él tiene visiones. Dios le habla y le dice, mirá, va a venir Ananías, va a entrar. ¿Viste ese hombre que está entrando y va a orar por vos? Se llama Ananías. Y cuando siente los pasos de Ananías, y viene Ananías y le dice, mirá, Dios me dijo, y Pablo le dice, vos te llamas Ananías. ¿Cómo sabés que me llamo Ananías? Dios me habló. ¿Y cómo te habló Dios? Porque yo estaba orando. No orando diciendo, sino orando escuchando. Ahora, qué interesante, porque te cuento, para conocer a alguien vos tenés que dedicarle a ese alguien un factor importante que es tiempo. Tenés que pasar tiempo con ese alguien, tenés que compartir la vida con ese alguien y todo eso requiere ese tiempo. Yo te cuento, en esta realidad todos nosotros nos hemos visto cada vez más con mayor acceso a un montón de cosas que pueden ocupar nuestro tiempo. Algunas de las personas que conozco, yo mismo decimos que no nos alcanzan las horas del día para hacer todo lo que tenemos ganas de hacer. A mí me gusta el fútbol. Y hoy yo me ponía a pensar, a mí me gusta el fútbol y con los avances de la tecnología, al que le gusta el fútbol en Uruguay, puede tener los partidos no solamente del fútbol uruguayo, sino que podés tener partidos de la liga inglesa, y podés ver los partidos de España y podés ver los partidos de Francia. Ahora que hay algunas estrellas en Francia, también el fútbol francés pasó a ser importante para los que les gusta el fútbol. Ni que hablar que podés ver el fútbol italiano, y también tenés acá cerca el fútbol argentino y el fútbol brasilero, y no tenés día, horas para ver todos los partidos de fútbol para los que les gusta el fútbol, como a mí. Pero a mí no solamente me gusta el fútbol, a mí también me gusta el cine, me gustan las películas, me gustan las series. Me gusta, y es una empresa de miles de millones de dólares, así también como el fútbol, y todos los días, creo, están estrenándose nuevas películas y nuevas series, y se están creando y se están haciendo. Y no solamente me gusta el cine de personas actuadas, sino que me gusta el cine animado, me gustan los dibujos, y también todo el día, todos los días están saliendo nuevas producciones acerca de eso. Y no me daría el tiempo del día para poder ver toda la oferta que hay a mi alrededor con respecto a estos 3 gustos que tengo. Creo que no me daría el tiempo para ver solamente una, ni que hablar las 3 juntas. Más cuando nosotros sabemos que lo que nosotros también tenemos, aparte de gustos, es responsabilidades. Nosotros tenemos responsabilidades con nosotros mismos y también tenemos responsabilidades con las personas de nuestro entorno. Ni que hablar si tenés personas a cargo. Responsabilidades con nosotros mismos, claro, tenemos que alimentarnos, tenemos que darnos descanso. Y para alimentarnos y darnos descanso, hay algo que nosotros en esta sociedad tenemos que hacer, que es conseguir el dinero para poder alimentarnos y también que nos dé la posibilidad de tener un lugar donde descansar cómodamente. Tenemos que trabajar. Y si vos vas a tener un tiempo para trabajar y vas a tener un tiempo para descansar y vas a tener un tiempo para alimentarte, por ejemplo, ni que hablar, asearte y cuidarte, no te queda, no es que yo tengo todas las horas del día para mirar fútbol, no, porque tenés responsabilidades. Y ni que hablar si tenés personas a tu cargo, que no solamente te tenés que alimentar vos, sino tenés que alimentar hijos o tenés que alimentar padres, y también tenés que proveer un buen lugar de descanso para ellos, y también tenés que proveer un buen estilo de vida para ellos en lo posible. Entonces es más tiempo invertido en estas responsabilidades. Entonces no es todas las horas del día que yo tengo para satisfacer estos 3 gustos. No es todas las horas del día, porque tenés un montón de horas que están utilizables o utilizadas en tus responsabilidades. ¿Cómo le llamamos nosotros a una persona que por satisfacer sus gustos desatiende sus responsabilidades? ¿Cómo le llamamos? Adicto, vicioso, desprolijo,
ignorante, idiota, tonto. ¿Por qué? Porque en la vida no solamente son nuestros gustos. Ahora bien, de todas estas responsabilidades, conozco algunas personas que para suplir o para cumplir con sus responsabilidades, quizás hasta tienen que desatender algunas de ellas. No sé si tengo tantas personas a mi cargo que tengo que trabajar mucho, por eso no puedo descansar lo que necesitaría descansar. Descanso poco. Entonces mi responsabilidad de mi descanso está desatendida porque tengo que tratar de suplir las otras responsabilidades. Tengo un problema. Pero ni siquiera, eso quiere decir, si no tenés tiempo para descansar, imagínate cuánto tiempo tenés vos para ver películas, para ver series o para ver fútbol. No, ninguno, no puedo. ¡Ay, qué triste! Bueno, ahora bien, imagínate, si tenemos este tipo de realidad o este otro tipo de realidad en que tengo tanta oferta para entretenerme mirando las cosas que me gustan o pasando tiempo en cosas que me agradan, y hay una realidad en que ni siquiera puedo hacer las cosas que me agradan o me satisfacen o me dan placer por la cantidad de responsabilidades que tengo, imagínate cómo podemos hacer nosotros para tener un tiempo donde logremos conocer la voz de Dios. Cuando sabemos que la manera, por lo menos una de las maneras que la palabra nos enseña es orando. Y cuando voy a hacer una oración eficaz, voy a darle gracias a Dios, voy a pedirle a Dios todo lo que necesito y voy a salir corriendo a cumplir con mis responsabilidades para quizás así poder tener un tiempito en el que yo pueda satisfacer mis gustos. Y cuando vemos parte de la Biblia donde nos dice, mirá, no es solamente hablar, sino que es contemplar. Pero vos sabés el tiempo que se gasta contemplando. Pero no es solamente contemplar, no es solamente observar, es detenidamente, es reflexionando. Pero vos sabés el tiempo que se gasta reflexionando. ¿Vos te pensás que nosotros en nuestra sociedad tenemos tiempo para andar reflexionando? Para andar mirando detenidamente, con atención. No hay mucho tiempo para eso. Bueno, quizás nuestra sociedad o nuestro ritmo de vida es justamente lo que logra que cada vez sean menos los discípulos que conocen la voz de Dios. Que cada vez sean menos los discípulos que están escuchando indicaciones de parte de Dios con respecto a su día a día. Que sean cada vez menos los hombres y mujeres que escucharon a Dios hablar ayer y pueden identificar hoy a Dios diciéndoles nuevas cosas, inclusive contrarias a las que escucharon a Dios decir. Porque si Dios me dijo aquel día tal cosa, yo me voy a quedar con eso y voy a seguir con eso por el resto de mi vida. Y no tengo necesidad de escuchar a Dios cambiar de opinión porque no necesito darle tiempo, porque yo ya escuché a Dios. Entonces ahora voy a seguir aferrado a aquello y si hay que cambiar ni me entero. Y mato a Isaac y no voy con Cornelio porque a mí Dios me dijo una cosa y lo que me dijo es para siempre. Y ahí es cuando yo pienso, quizás algunos de nosotros tenemos que entender que es importante, es de vital importancia darle prioridad a la oración, al tiempo con Dios, a la reflexión de Dios, al mirar con atención a nuestro Dios. Quizás algunos de nosotros tengamos que, alguien me decía, mirá, yo lo que voy a hacer es levantarme una hora antes de que empiece el bullicio en casa. Y está bueno, hay versos hasta que están de acuerdo con eso. Hay un Salmo 63 que dice, temprano yo te voy a buscar temprano. Bueno, quizás en esta sociedad y en esta realidad sea nuestro escape, sea nuestra opción, levantarnos más temprano y buscar a Dios, contemplar a Dios, escuchar su voz. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos tener, como estas personas tenían, ese conocimiento. Más teniendo en cuenta, queridos, yo estoy completamente convencido que Dios vino para ser parte de nuestra vida. Y para ser parte vital de nuestra vida. Y para darnos consejos e indicaciones y mostrarnos cosas
como dice uno de los versos, cosas que nosotros no imaginamos. Dios puede estar queriendo hablarnos todos los días. Dios, es más, me voy a animar a decir, Dios está queriendo hablarnos todos los días. Todos los días Dios está diciéndonos novedades y quizás algunos de nosotros, por el ritmo que llevamos, por la cantidad de responsabilidades, por el tiempo que dedicamos a los placeres, no estamos entendiendo. Y si no estamos entendiendo, entonces nos estamos equivocando. Reitero, Abraham mata a Isaac sin entender nada. Pedro no va a la casa de Cornelio porque no entiende nada. Y uno de los eventos relatados en la vida que hacen de la vida de Pedro algo sobrenatural, Pedro no lo conoce porque no va. Y Ananías no se va a mover de su lugar, no va a ir a orar por nadie, no va a hacer que alguien recobre la vista porque simplemente no entiende nada. Por el tiempo de sus responsabilidades o por el tiempo que le da a sus placeres, por el poco tiempo que le da a contemplar a Dios en oración. Así que te invito a que podamos cerrar los ojos. No voy a orar con mi voz. No quiero que nadie pida. No quiero que nadie dé gracias. Me gustaría que podamos nosotros tener una actitud contemplativa hacia Dios. Que podamos buscar, contemplar a nuestro Dios como si fuera el más lindo atardecer, como si fuera nuestro bebé recién nacido. Mirarlo, observarlo atentamente, con interés, reflexionando. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que nuestro Dios ha hecho? ¿Cómo es Él? ¿Cuántas palabras nuestro Dios nos ha dicho? ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado a nuestro alrededor? No precisas relleno, no precisas que alguien te entretenga. No se trata de nosotros. No se trata de nuestros deseos, no se trata de nuestro interés de ser entretenidos o nuestro interés de que alguien llene el silencio. No, se trata de dejar este lugar para nuestro Dios. Contempla a tu Dios. Míralo atentamente a Él. Desde el día en que Él se presentó, cómo Él se ha manifestado de manera distinta y cómo Él se ha acercado, cómo Él te ha abrazado, cómo Él te ha guiado. Dios no se ha estado escondiendo de ninguno de nosotros. Voy a darnos unos breves instantes en silencio para que nosotros podamos contemplarlo a nuestro precioso Dios. Te aseguro, nuestro Dios nos está contemplando ahora a cada uno de nosotros. No porque nosotros estemos contemplándolo a Él, Él lo ha estado haciendo siempre. Han sido unos breves instantes. Breves instantes. Yo no sé cómo está tu corazón, pero mi corazón parece molestarme, parece inquietarse, parece gritar, pidiendo una acción de parte mía, pidiendo, no sé, o que hable, o que abra los ojos, o que mire, o que atienda. Quizás nosotros necesitamos contemplar más a Dios, mucho más.
te animo en el nombre de Jesús a que puedas poner esto como prioridad en tu día lleno de actividades. Buscar el momento oportuno, diario, para orar, siempre, para orar sin cesar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra. Tú conoces nuestra rutina, Señor, conoces este tiempo, conoces todas las responsabilidades que tenemos. Padre, te pido que estés sobre todas nuestras responsabilidades, te pido que estés sobre todos nuestros placeres, te pido que coloques tu gracia, tu favor y tu unción sobre todos los minutos de nuestro día, Señor, y nos guíes hacia lo más importante, Señor. Que nos guíes hacia lo vital, que nos guíes hacia lo realmente bello, Señor, que es estar en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda voz del diablo ahora, callo todo espíritu inmundo, callo todo espíritu contrario a tu voz, Señor, callo todo espíritu mentiroso en el nombre de Jesús de Nazaret. Estar en tu presencia es lo más glorioso para el ser humano. Estar en tu presencia, poder escuchar tu voz, poder tener un destello de tu gloria, poder tener un momento en tu presencia, poder tener solamente una frase de tu preciosa voz, es lo mejor para el ser humano. Lo más digno, lo más puro, lo más lleno de amor, lo más lleno de honra, estar en tu presencia. Por eso, Señor, que esta verdad se afirme en nuestra voluntad, se afirme en nuestro ser, que tu sabiduría, Señor, se lleve toda estupidez, toda negligencia, toda necedad, y que cada uno de nosotros, Señor, según su ritmo, según su día, según sus responsabilidades, pero también, Señor, según tu unción y según tu pasión, podamos hacer ese tiempo vital para conocer tu voz, para entender rápidamente cuando tú nos guíes, para entender rápidamente cuando tú nos adviertas, para entender rápidamente, Señor, cuando tú nos dices que sí y cuando tú nos dices que no. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros te necesitamos y yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias por tu interés, yo te doy gracias por tu cuidado. Te doy gracias, Señor, porque nosotros somos como esos niños, Señor, que están riendo y que están, Señor, sin conocer, sin saber, pero tú sabes, tú conoces. Y te doy gracias por tu búsqueda, Señor, te doy gracias por esa intensidad, te doy gracias por tu pasión para con nosotros. Queremos conocerte, Señor, queremos conocer tu voz. Te doy gracias por tu deseo. Te doy gracias por tu indicación, te doy gracias por tu guía. Te doy gracias, Padre, por esta vitalidad que tú tienes y que tú compartes con nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, por esta vida que hoy nosotros aquí, Señor, podemos disfrutar, podemos vivir, podemos, Señor, batallar. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos por tu dirección, vamos por tu consejo. Vamos por tus palabras, Señor. Vamos por tus deseos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.